Mi nombre es Salvador. Tengo 58 años. Y hace poco más de un año mi vida cambió completamente de una manera que jamás hubiera imaginado posible. Quiero compartir con ustedes lo que viví en uno de los momentos más críticos de mi existencia. Un encuentro que no solo me mostró la realidad del más allá, sino que también me reveló algo profundo sobre la presencia maternal de una madre que siempre ha estado velando por nosotros desde el cielo. Mi historia comienza en una noche común, aparentemente ordinaria, cuando todo parecía estar en orden en mi vida. Yo era un hombre que creía en Dios, asistía a la iglesia ocasionalmente, cumplía con lo que consideraba mis obligaciones religiosas, pero si soy honesto, mi fe era más bien una costumbre, algo que hacía porque así me lo enseñaron desde niño, porque era lo correcto, porque todos a mi alrededor lo hacían. Nunca había realmente sentido a Dios de una manera profunda y transformadora. Iba a misa los domingos cuando podía, recibía la comunión sin darle mayor importancia, asistía a los sacramentos como quien cumple un trámite, pero en el fondo de mi corazón, aunque no lo admitía abiertamente, había una sequedad, una ausencia de conexión real con lo divino. Era como si estuviera viviendo una vida a medio gas, siguiendo un guión que otros habían escrito para mí, sin realmente entender qué significaba creer, qué implicaba tener una relación viva y personal con mi fe. Esa noche de hace poco más de un año, estaba en mi casa, en mi habitación, leyendo mientras mi esposa dormía a mi lado. Hacía calor. Era una noche típica de verano, y de repente comencé a sentir una molestia extraña en el pecho, una sensación que no podía identificar claramente. Pensé que quizás había comido algo que no me había caído bien, o que tal vez el cansancio de la semana se estaba manifestando de alguna manera. Intenté cambiar de posición. Levanté el libro que estaba leyendo, pero la sensación no desaparecía. Entonces, de un momento a otro, ese malestar se convirtió en un dolor agudo, intenso, devastador, que atravesó todo mi cuerpo como si alguien estuviera clavando un cuchillo en el centro de mi pecho. Grité sin poder controlarme. Mi esposa se despertó asustada, y en cuestión de segundos todo se convirtió en un caos de movimiento, de llamadas telefónicas, de voces gritando pidiendo ayuda. La ambulancia llegó. Los paramédicos entraron en mi habitación. Me pusieron un oxímetro. Comenzaron a hacer preguntas cuyas respuestas ni siquiera puedo recordar claramente, porque el dolor era tan intenso que mi mente solo podía enfocarse en esa sensación de estar siendo destruido desde adentro. Lo que sucedió después es lo que cambiará la perspectiva de muchos de ustedes sobre lo que realmente significa estar vivo y lo que significa estar muerto. Mientras estaba en la ambulancia, mientras los paramédicos me aplicaban diferentes tratamientos intentando estabilizar mi condición, mi corazón simplemente dejó de latir. Aquello que yo siempre había considerado como la cosa más natural, más automática de nuestro cuerpo, simplemente se detuvo. Mi corazón dejó de funcionar durante 23 minutos. 23 minutos. Los médicos más tarde me dirían que eso era clínicamente imposible, que no había explicación médica para cómo es que yo pudiera estar vivo, hablando, con todo mi sistema neurológico intacto, sin daño cerebral, sin complicaciones de ningún tipo. Pero lo que sucedió en esos 23 minutos fue más real, más vívido, más profundo que cualquier cosa que haya experimentado en los 58 años que había vivido hasta ese momento. No fue un sueño, no fue una alucinación producto de la falta de oxígeno. Fue tan real como esta habitación, como el aire que ustedes están respirando en este momento mientras escuchan mis palabras. Lo primero que recuerdo después de que mi corazón se detuvo es una sensación de ligereza, de liberación, como si de repente alguien hubiera quitado de mis hombros un peso enorme que había estado cargando toda mi vida sin ni siquiera darme cuenta de que estaba ahí. No estaba en la ambulancia, no estaba en ese cuerpo que acababa de fallar tan dramáticamente, no estaba en ese cuerpo que era mío, pero que de pronto ya no me pertenecía.
Estaba en un lugar que mi mente aún lucha por describir con las palabras limitadas que tenemos en nuestro idioma. Era como si hubiera entrado en una dimensión completamente diferente, a un nivel de existencia que nuestros ojos terrestres no están diseñados para ver, que nuestros oídos no pueden escuchar de la manera en que suena realmente. Había luz, pero no la luz ordinaria que conocemos, no la luz del sol ni la de una vela. Era una luz que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez, una luz que tenía una cualidad casi viva, que pulsaba con una inteligencia y una compasión que yo podía sentir en lo más profundo de mi ser. Alrededor de esa luz había colores, colores que nunca había visto en el mundo físico, colores que parecían tener dimensiones adicionales, profundidades que iba descubriendo conforme los observaba. No hay suficientes palabras en español para describir adecuadamente lo que estaba viendo, lo que estaba experimentando. Era como si toda la belleza que existe en el universo, toda la alegría que el corazón humano puede contener, estuviera concentrada en ese lugar, en ese momento, en esa experiencia que yo estaba viviendo. Mientras exploraba ese lugar de belleza indescriptible, de repente me percaté de una presencia, una energía que me atrajo como un imán invisible. No necesitaba girar mi cabeza ni buscar con los ojos, simplemente sabía dónde estaba, sentía su cercanía con cada fibra de mi ser. Era Jesús, pero no era como lo había imaginado durante todos esos años de vida religiosa superficial. No era una figura lejana, una imagen de un libro religioso, un nombre que mencionaba en las oraciones sin realmente entender a quién estaba hablando. Era presencia viva, palpable, real. Su mirada contenía toda la compasión del universo, toda la comprensión de lo que significa ser humano, toda la misericordia infinita que yo ni siquiera sabía que necesitaba recibir. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo dentro de mí se quebró, se abrió, se derritió. Caí de rodillas no por temor, sino por la abrumadora realización de que este era el amor verdadero, el amor más puro que jamás podría existir, el amor que ha estado buscando mi alma durante toda mi vida sin siquiera comprender qué era lo que me faltaba. Él se acercó lentamente, y con cada paso que daba, yo sentía más intensamente su presencia, como si el universo mismo se estuviera reorganizando alrededor de su movimiento. Cuando llegó a donde estaba yo, extendió su mano y me ayudó a ponerme de pie, y en ese momento, en el instante en que sus dedos tocaron mi piel, sentí una descarga de vida, de poder, de una realidad que sobrepasaba cualquier cosa que pudiera describir con palabras humanas. Salvador, me dijo, y el solo hecho de escuchar mi nombre pronunciado de sus labios hizo que mi corazón temblara. He estado esperando este momento. Hay algo que necesitas entender, algo que has estado perdiendo durante todos estos años de tu vida. Hay un misterio, una verdad que la mayoría de mis seguidores han olvidado, una realidad que cambió el curso de la historia de la humanidad, pero que ahora se ha convertido en poco más que una costumbre, una rutina vacía. Quiero mostrarte lo que realmente sucede cuando mis hijos se reúnen alrededor de la mesa, cuando toman el pan y beben del cáliz. Quiero que entiendas que no estás participando en un acto meramente simbólico, no estás llevando a cabo una ceremonia histórica, estás participando en algo tan real, tan poderoso, tan transformador, que cambiaría por completo tu vida si realmente lo entendieras. Dicho esto, tomó mi mano y de un momento a otro, el paisaje alrededor de nosotros cambió completamente. Ya no estábamos en ese lugar de luz infinita. Ahora estábamos en lo que podría describir como una sala del trono, una sala que se extendía infinitamente en todas direcciones, donde las paredes parecían estar hechas de luz sólida, donde el techo desaparecía en una profundidad incalculable. En el centro de esta sala incomparable había una mesa que resplandecía con una presencia sagrada que podía sentir incluso desde donde estaba de pie. Y sobre esa mesa había pan y vino. Pero no eran pan y vino ordinarios.
El pan brillaba con una luz interior, pulsaba como si fuera un corazón viviente, como si contuviera dentro de sí la esencia de la vida misma. El vino en el cáliz no era simplemente un líquido, era una ventana hacia infinitos universos, galaxias girando, estrellas brillando, luz danzando en patrones de belleza insondable. Era como si estuviera viendo la creación entera contenida en una copa. Jesús se giró hacia mí, y sus ojos reflejaban toda la verdad que yo estaba necesitando comprender. Salvad, ¿sabes qué es esto? Pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. Comunión, respondí. La última cena, el sacramento que recibimos en nuestras iglesias. Él asintió, pero su expresión me indicó que mi respuesta era apenas la punta de un iceberg infinitamente profundo. Sí, es eso, dijo, pero eso es como decir que el océano es simplemente agua. Es técnicamente verdadero, pero te estás perdiendo la totalidad de lo que estás observando, la magnitud de lo que realmente existe. Cuando yo pronuncié esas palabras hace 2000 años, cuando sostuve el pan en mis manos y dije, «Esto es mi cuerpo», cuando levanté el cáliz y dije, «Esta es mi sangre», no estaba hablando en símbolos. Estaba declarando una realidad que trasciende la comprensión del pensamiento humano ordinario. No es una transformación física, como algunos han enseñado, convirtiéndolo en una transacción mecánica y árida. Tampoco es simplemente un recuerdo, un momento histórico que se conmemora de manera nostálgica. Es ambas cosas y más. Es espiritual y real a la vez. Es místico y práctico simultáneamente. Es un misterio que solo puede ser comprendido por el corazón que está realmente abierto a recibirlo. Entonces, sucedió algo que transformó mi comprensión completamente. Jesús extendió su mano hacia el pan y de repente mi visión se expandió de una manera extraordinaria. Podía ver a través del pan, más allá del pan, en las dimensiones más profundas del pan. Vi hilos de luz dorada que se extendían desde ese pan hacia todos los rincones del tiempo y del espacio, conectando con cada persona que había alguna vez tomado la comunión, con cada alma que había alguna vez recibido ese sacramento. Millones sobre millones de hilos, conectando historias, vidas, géneros, culturas, épocas, todo unido en una red de conexión espiritual que desafiaba la lógica ordinaria. Y entonces, en el corazón de esa visión, vi una presencia femenina, una energía maternal que brillaba con especial luminosidad, una madre cuyo amor envolvía todos esos hilos de conexión como si fuera una capa protectora, como si estuviera guardando celosamente cada uno de esos momentos de comunión, cada uno de esos encuentros entre sus hijos y el Padre. Era María, nuestra Madre. Ella estaba allí, no de manera prominente, sino de manera silenciosa, constante, velando por cada uno de sus hijos, intercediendo en los momentos en que el corazón humano tocaba lo divino a través del pan y el vino. Su presencia no era invasiva ni demandante, era simplemente una madre cuidadosa, ayudando a sus hijos a encontrar el camino de regreso a la fuente de toda vida. Aquello que Jesús me mostró en ese momento cambió fundamentalmente la manera en que yo entendería mi propia existencia. Cuando tomas la comunión, explicó Jesús con una voz que parecía contener toda la sabiduría del universo, no estás simplemente recordando algo que sucedió hace mucho tiempo. Estás participando activamente en ese momento. Estás conectándote con mi sacrificio, el cual existe fuera del tiempo, más allá de las limitaciones de la historia lineal. Estás enchufándote literalmente a la fuente de toda vida, toda luz, toda energía divina que sostiene la existencia. El pan y el vino se convierten, en un sentido profundamente real y espiritual, en una transfusión de mi vida fluyendo hacia la tuya. Mi fuerza se convierte en tu fuerza. Mi amor inunda tu corazón. Mi sangre, mi vida, mi esencia más profunda se une con la tuya de una manera que trasciende cualquier relación física que puedas experimentar en el mundo material. Estos no son simplemente símbolos hermosos,
Son realidades vivas cargadas de poder transformador. Mientras escuchaba estas palabras, comenzó a germinar en mi mente una comprensión que me dejó sin aliento. Todos estos años, toda mi vida religiosa, había sido una vida de supervivencia espiritual a media capacidad. Había estado existiendo en un estado de desnutrición espiritual crónica, sin ni siquiera darme cuenta. En tu mundo, en el mundo físico donde pasaste 58 años, la gente entiende intuitivamente que el cuerpo necesita comida para sobrevivir, continuó diciendo Jesús. Sin nutrición consistente, sin alimento regular, el cuerpo se debilita, se enferma, eventualmente muere. Pero lo que la mayoría de mis seguidores no comprenden es que la realidad espiritual funciona exactamente de la misma manera. Cada día, en el mundo en el que vives, estás bajo ataque. Las fuerzas de la oscuridad, la negatividad, el miedo, la duda, el pecado, todas estas realidades están constantemente drenando la vida de tu espíritu. Cada tentación que resistes te cuesta energía espiritual. Cada pérdida que experimentas te debilita, cada fracaso te hace más vulnerable. Cada día que pasa sin conexión real conmigo, sin alimento espiritual genuino, tu alma se va marchitando lentamente, como una planta en el desierto que no recibe agua. Necesitas transfusiones regulares de vida divina, infusiones frecuentes de poder celestial, alimentación consistente de la fuente eterna. Sin eso, eventualmente tu espíritu se extingue, tu fe se convierte en costumbre, tu religión se vuelve vacía y estás existiendo simplemente como una sombra de lo que podrías ser. Cuando escuché esto, instantáneamente mis pensamientos viajaron a todos esos momentos en que había tomado la comunión de manera casual, mecánica, sin verdadera conciencia de lo que estaba sucediendo. Recordé las veces que había estado pensando en qué comería después, en qué partido de fútbol vería esa tarde, en problemas del trabajo que me tenían preocupado. Recordé cuando simplemente había levantado la copa a mis labios sin ni siquiera realmente estar presente, mi mente en 1000 lugares, excepto donde debería estar. Recordé cuando había saltado la comunión completamente, porque la misa se estaba extendiendo demasiado y quería llegar al restaurante antes de que los otros clientes ocuparan mi mesa favorita. Una sensación de profundo arrepentimiento me inundó. Aquí estaba yo, teniendo acceso a la transfusión de vida divina, a la conexión íntima con la presencia misma de Dios, a la participación en el mayor misterio del universo, y yo lo había estado tratando como si fuera un acto rutinario, algo que hacía porque así se suponía que debía hacerlo, una caja que necesitaba marcar en mi lista de obligaciones religiosas. No lo entiendo, Señor, susurré. He estado perdiendo la oportunidad más importante de mi vida sin ni siquiera darme cuenta. Jesús me miró con compasión infinita, la clase de compasión que solo puede existir en alguien que ha experimentado plenamente la profundidad del sufrimiento humano y ha elegido amar de todas formas. La mayoría de mis hijos tampoco lo entienden, dijo. Esa es la razón por la que estoy mostrándote esto. Esa es la razón por la que necesitas regresar y hablar sobre esto. El mundo ha olvidado. La Iglesia institucional se ha enfocado tanto en la teología correcta, en la doctrina apropiada, en el ritual bien ejecutado, que ha perdido completamente la experiencia viva, la realidad transformadora, el encuentro personal con el poder de lo que realmente sucede cuando alguien viene con hambre espiritual, cuando viene con una apertura genuina, cuando viene preparado para recibir lo que realmente estoy ofreciendo. Entonces Jesús hizo algo que me mostró una verdad que mi corazón necesitaba comprender. Levantó el pan, lo sostuvo en sus manos y de repente pude ver simultáneamente varios escenarios diferentes de la realidad. En una iglesia vi a una mujer aproximándose a la mesa de comunión con lágrimas en sus mejillas, con hambre genuina, con un corazón completamente abierto. Cuando tomó el pan, vi cómo la luz fluía hacia ella, cómo su cuerpo espiritual se fortalecía,
cómo la oscuridad que la rodeaba era rechazada, cómo sus heridas invisibles eran sanadas. Se giró para regresar a su banco y brillaba, literalmente brillaba con una luz que no estaba allí momentos antes. Pero entonces la visión cambió, y vi otra iglesia, otro grupo de personas tomando la comunión, pero de una manera completamente diferente. Estos hombres y mujeres se acercaban a la mesa con los ojos vidriosos, sus mentes a millones de kilómetros de distancia. Estaban pensando en sus negocios, en sus preocupaciones financieras, en sus conflictos personales, en sus planes para después del servicio religioso. Mientras recibían el pan y el vino, la ofrenda de poder divino estaba siendo hecha, la gracia estaba siendo ofrecida, pero ellos la estaban recibiendo como alguien que come una comida deliciosa mientras está completamente distraído por su teléfono celular. La nutrición está ahí, el alimento está disponible, pero apenas lo están absorbiendo, apenas está tocando sus almas de una manera significativa. Es como si estuvieran permitiendo que el agua viva pasara a través de ellos sin verdaderamente hidratarse. El poder está presente, insistió Jesús, pero el beneficio depende completamente del corazón que está recibiendo. Yo ofrezco libremente, sin restricciones, pero cada persona debe recibir intencionalmente. Ese es un misterio que nunca comprendí en mi vida anterior, pero que ahora hacía perfecta sense. El poder divino está disponible, pero nosotros, con nuestro libre albedrío, nuestras mentes dispersas, nuestros corazones cerrados, podemos rechazarlo sin que Él jamás lo force sobre nosotros. La visión continuó expandiéndose, mostrándome dimensiones de la realidad que jamás había considerado. Entonces, Jesús me mostró algo que revolucionó completamente mi comprensión de lo que significa ser parte de su cuerpo, de lo que significa pertenecer a una comunidad de fe. Vi los hilos de luz que conectaban a cada persona que había tomado la comunión, pero esta vez observé algo que me dejó maravillado y atónito. Esos hilos no solo se extendían hacia arriba, conectando verticalmente con Él, conmigo mismo, con la fuente divina. También se extendían horizontalmente, conectando a cada creyente con todos los demás creyentes que habían alguna vez participado en este misterio sagrado. Era una red viva de conexión espiritual que atravesaba el tiempo y el espacio. Una madre en África estaba conectada con un sacerdote en Europa. Un joven en Asia estaba conectado con una anciana en América, todos unidos por un mismo alimento, todos participantes en un mismo cuerpo espiritual, todos hermanos y hermanas en la fe, aunque nunca se conocerían en la vida física. Mi cuerpo, explicó Jesús, no es solamente el pan. Mi cuerpo es la iglesia. Ustedes son todos uno porque todos participan en el mismo pan. Cuando tomas comunión, no solo te estás conectando conmigo. Estás conectándote con cada otro creyente que ha tomado ese mismo pan, que ha bebido de esa misma copa. Estás fortaleciendo los lazos que los hacen familia, aunque nunca se hayan conocido físicamente. Observé asombrado cómo esos hilos de luz comenzaban a brillar con mayor intensidad cuando las personas oraban, cuando ayudaban a otros, cuando actuaban con amor y compasión. Era como si la fuerza de los creyentes en una parte del mundo pudiera fluir a través de esas conexiones para fortalecer a los creyentes en otra parte completamente diferente del planeta. Las oraciones de los fieles creaban ondas de luz que viajaban a lo largo de esos hilos, sosteniéndose mutuamente, apoyándose espiritualmente, incluso cuando sus mentes conscientes jamás sabrían que estaban siendo fortalecidos por alguien a millones de kilómetros de distancia. Y en el medio de todo esto, nuevamente vi la presencia de María, nuestra Madre Celestial. Ella se movía entre todas esas conexiones como una enfermera celestial, asegurándose de que cada uno de sus hijos fuera visto, de que cada necesidad fuera reconocida, de que cada corazón que clamaba por ayuda recibiera su atención maternal. Ella no estaba compitiendo con Jesús ni pidiendo adoración para sí misma. Simplemente estaba ahí,
haciendo lo que una madre hace mejor: cuidar a sus hijos, conectarlos unos con otros, asegurándose de que ninguno se sintiera verdaderamente solo en este viaje de fe. Su intercesión silenciosa, su amor persistente, parecía ser el pegamento invisible que mantenía unida toda esa red espiritual de conexión. Esto es lo que la iglesia primitiva comprendía, continuó Jesús. Esto es lo que los primeros cristianos sabían en lo profundo de sus almas. No era simplemente una cuestión de teología correcta o de doctrinas bien formuladas. Era una comprensión práctica y urgente de que reunirse alrededor de la mesa, compartir el pan, beber del cáliz, era literalmente su cable de vida espiritual. Cuando la persecución amenazaba con dispersarlos, cuando los soldados romanos los buscaban con la intención de encarcelarlos o ejecutarlos, ellos seguían reuniéndose en secreto. Se juntaban en catacumbas oscuras, en casas humildes escondidas en las sombras de la ciudad, en lugares donde podían ser descubiertos en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarían sus vidas, sus libertades, sus familias por este acto? Porque entendían algo que ustedes han olvidado. Sabían que sin esta conexión, sin este alimento espiritual, su fe moriría bajo la presión de la persecución. Sabían que la comunión era tan vital para su supervivencia espiritual como lo es el alimento y el agua para la supervivencia física. Cuando se reunían, aunque fuera en el peligro y la oscuridad, experimentaban el flujo de poder divino que los fortalecía para enfrentar cualquier cosa que viniera después. Experimentaban la unidad que los mantenía como una familia, incluso cuando todo parecía estar cayendo en pedazos. Experimentaban la presencia de su Dios de una manera tan real, tan inmediata, tan transformadora, que ni siquiera el miedo a la muerte podía convencerlos de abandonar esa práctica sagrada. Conforme observaba todo esto, comencé a comprender por qué Jesús me había traído aquí, por qué era tan importante que yo presenciara esta verdad directamente. El mundo moderno ha perdido esto. Vivimos en una época donde la comunión se ha vuelto opcional, conveniente, un acto que realizamos cuando nos viene bien en la agenda, cuando no tenemos otros compromisos más importantes, cuando sentimos que en realidad necesitamos asistir a la iglesia ese domingo en particular. Hemos vuelto la comunión en un acto ceremonial despojado de su poder, en una tradición vaciada de su significado, en una rutina que cumplimos casi por inercia. Hemos confundido la forma con la sustancia. Hemos enfatizado la correcta ejecución del ritual, mientras hemos ignorado completamente la transformación del corazón que debería estar sucediendo. Y mientras tanto, nuestras almas están marchitándose, nuestras comunidades están fragmentándose, nuestro testimonio de fe se está debilitando. Miremos alrededor, continuó Jesús, y fijémonos en lo que ha sucedido con mi iglesia. ¿Dónde está el poder que caracterizaba al movimiento cristiano primitivo? ¿Dónde está la capacidad de transformar vidas, de sanar enfermedades, de cambiar sociedades? ¿Por qué los que se llaman a sí mismos mis seguidores parecen tener tan poco poder, tanta división interna, tanta debilidad cuando se enfrentan a las realidades del mundo moderno? Es porque han perdido el secreto, han olvidado lo que significa alimentarse verdaderamente de mi vida. Han convertido la comunión en un acto vacío, cuando debería ser una explosión de poder divino cada vez que se realiza. Entonces Jesús me mostró algo que al mismo tiempo me llenó de esperanza y me hizo enfrentar una verdad incómoda sobre la naturaleza del corazón humano. Me permitió ver qué sucede cuando las personas se acercan a la mesa de comunión con cosas en su corazón que los separan de la plenitud de lo que Dios quiere darles. Vi personas que estaban sosteniendo resentimiento hacia otros, que se negaban a perdonar, que guardaban rencor y amargura en lo profundo de sus almas. Cuando estas personas tomaban el pan y el vino, observé con creciente preocupación que mientras la gracia era ofrecida, mientras el poder estaba disponible, ellos se habían convertido efectivamente en vasijas agrietadas, en recipientes fracturados.
La vida divina era como agua siendo vertida en una vasija rota. El agua continuaba siendo ofrecida. La transfusión de poder seguía presente, pero debido a las fracturas, debido a los espacios abiertos causados por su propia dureza de corazón, el agua simplemente se escurría sin ser absorbida. Vi a un hombre que estaba tomando la comunión mientras simultáneamente estaba planeando cómo defraudar a su socio de negocios. Vi a una mujer que recibía el pan mientras en su corazón estaba decidida a lastimar emocionalmente a su hermana al día siguiente. Vi a personas que tomaban la copa mientras se aferraban a secretos vergonzosos, mientras ocultaban verdades importantes, mientras vivían una vida de duplicidad completa. La advertencia del apóstol Pablo cobró una claridad cristalina en ese momento. Recuerdo vagamente haber leído algo sobre esto años atrás en la iglesia, algo sobre comer y beber de manera indigna, algo sobre la importancia de examinarse a uno mismo antes de participar en la comunión, pero nunca lo había tomado realmente en serio. Siempre lo había considerado como una exageración religiosa, como una regla anticuada de la que nadie necesitaba preocuparse realmente en la era moderna. Pero viendo ahora la realidad espiritual detrás de esa advertencia, comprendí profundamente por qué era tan crítica. No se trataba de Dios siendo un Dios vengativo que quería castigar a la gente por venir con actitudes incorrectas. Se trataba de una realidad espiritual simple, pero profunda. Cuando vienes a la mesa con un corazón lleno de falta de perdón, cuando intentas recibir la vida de Dios, mientras simultáneamente estás rechazando dar a otros el perdón que Dios te está dando a ti, creas un cortocircuito espiritual. Es como intentar beber agua viva mientras sostienes veneno en tu otra mano. Los dos no pueden coexistir en el mismo corazón. El veneno del resentimiento neutraliza el agua viva del perdón. La barrera que has construido con tu propia falta de perdón bloquea el flujo de gracia que estás intentando recibir. Esto es por lo que la preparación es tan importante, explicó Jesús, pero no de la manera que algunos han enseñado históricamente. No estoy exigiendo perfección. No estoy demandando que sea absolutamente sin pecado antes de que puedas acercarte a esta mesa. Eso sería imposible. Todos tienen fallas, todos luchan, todos tienen momentos de debilidad y momentos de fortaleza, pero lo que sí estoy pidiendo es que examines tu corazón. Lo que estoy pidiendo es que identifiques las barreras que has construido con tus propias manos, los obstáculos que están bloqueando el flujo de mi vida en la tuya. Lo que estoy pidiendo es que hagas el trabajo que necesita ser hecho para remover esos obstáculos. El hombre que planea defraudar a su socio necesita cambiar su corazón y su intención, o la comunión no puede trabajar completamente en su vida. La mujer que se niega a perdonar a su hermana necesita hacer ese trabajo de perdón, no porque yo sea vengativo, sino porque ella necesita quitarse a sí misma del camino de mi gracia. La persona que está viviendo una vida de mentira y ocultación necesita ser honesta, necesita traer esas cosas oscuras a la luz, porque la oscuridad no puede coexistir con la luz que estoy ofreciendo. No es que yo vaya a retener mi gracia de ellos. Es que ellos mismos están construyendo muros que les impiden recibirla. Y nuevamente, vi a María moviéndose entre todas estas personas, especialmente aquellas que estaban luchando, que estaban intentando hacer cambios, que estaban esforzándose por remover los obstáculos de sus propias vidas. La sentí como una madre que está sosteniendo la mano de su hijo mientras él atraviesa un proceso difícil, que lo está alentando, que le está susurrando palabras de ánimo, que lo está recordando constantemente que vale la pena el esfuerzo, que su Padre Celestial realmente lo ama y realmente quiere lo mejor para él. Su intercesión maternal parecía ser particularmente poderosa en los momentos en que las personas estaban enfrentando sus peores demonios internos, en los momentos en que el perdón era más difícil, en los momentos en que la honestidad requería el mayor coraje. Ella estaba allí, una presencia silenciosa pero absolutamente real, diciendo sin palabras:
Mi hijo querido, tu madre está contigo en esto. No estás solo. Juntos podemos hacer esto. Su amor maternal parecía amplificar la gracia de Jesús, como si el amor de una madre por su hijo tuviera el poder de ayudar a ese hijo a abrirse a recibir el amor de su Padre en cielo. Era como si el rol de María fuera el de estar entre Dios y la humanidad, no compitiendo por adoración, sino actuando como una puente de compasión, como una intercesora que entiende exactamente lo que significa ser humano, que entiende los temores y las dudas y las inseguridades de sus hijos, y que está constantemente trabajando para hacerlos conscientes de que son amados, que son valiosos, que son dignos de recibir. ¿Cuánto tiempo estuve en ese lugar, observando, aprendiendo, permitiendo que toda esta comprensión se filtrara en mi ser? Realmente no lo puedo decir. El tiempo funcionaba diferente ahí. Minutos podían parecer horas, horas podían parecer minutos. No había la sensación de prisa, no había urgencia, solo una profunda inmersión en la verdad y en el misterio de lo que significa tener una verdadera conexión con lo divino. Pero eventualmente, Jesús se giró hacia mí nuevamente, y en sus ojos vi compasión, amor, pero también determinación. Salvador, dijo, necesitas regresar. Tu cuerpo está volviendo a la vida. Tu corazón comienza a latir nuevamente. Tienes una misión, una razón por la que te estoy devolviendo a esa vida física. Necesito que compartas lo que has visto aquí. Necesito que cuentes a mis pueblos la verdad sobre lo que realmente sucede en la comunión. Necesito que les adviertas que esto no es opcional, que no es un ritual sin importancia, que es absolutamente central para su supervivencia espiritual. Pero, Señor, protesté, hay tantas cosas que no entiendo. Hay tanta profundidad en todo esto. Hay tanta teología compleja alrededor de estos temas. Muchas personas van a discutir conmigo. Muchos líderes religiosos van a cuestionar mi experiencia. Algunos dirán que fue simplemente una alucinación producto de la falta de oxígeno en mi cerebro. Otros dirán que es herejía, que estoy promoviendo ideas peligrosas que contradicen siglos de enseñanza establecida. ¿Cómo puedo estar seguro de que es correcto lo que estoy compartiendo? Él sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría del universo, toda la comprensión de que algunas cosas no pueden ser probadas mediante argumentos lógicos, sino que deben ser experimentadas personalmente. Algunos dirán exactamente eso, confirmó. Otros, sin embargo, van a reconocer la verdad en lo que dices porque mi espíritu los tocará. Habrá quienes leerán tus palabras o escucharán tu historia, y algo dentro de sus almas gritará en reconocimiento. Algo que siempre ha estado dormido en ellos despertará. Conocerán la verdad no porque sea intelectualmente convincente, sino porque mi Espíritu Santo confirmará lo que estás diciendo en lo profundo de sus corazones. No necesitas convencer a todos. Esa no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es plantear las semillas. Yo haré el resto. Yo seré quien abra los corazones. Yo seré quien inspire el cambio genuino. Tú simplemente cuéntales lo que has visto. Deja que tu testimonio sea sencillo, auténtico, honesto. Deja que tu vida sea la prueba viviente de que esto es real. Y luego Jesús hizo algo que cerró nuestro encuentro de una manera que sentí profundamente, una manera que me marcó para siempre. Extendió su mano y tocó mi pecho directamente sobre mi corazón. En ese momento sentí una sensación de caída, como si estuviera cayendo a través de la oscuridad, cayendo a través de dimensiones de la realidad, cayendo hacia la vida física que estaba esperando. Lo último que escuché fueron sus palabras, que parecían resonar a través de todas las dimensiones, que parecían estar penetrando en lo más profundo de mi ser. Toma y come. Haz esto en conexión conmigo, no simplemente en remembranza del pasado, sino en participación vital del presente. Desperté. Los médicos estaban gritando órdenes. La máquina del corazón estaba bepiendo en un ritmo frenético. Mi pecho estaba adolorido de los intentos de resucitación.
Había tubos en mi garganta, agujas en mis brazos, toda clase de máquinas monitoreando cada uno de mis signos vitales. Pero en el momento en que mis ojos se abrieron y me di cuenta de que estaba vivo, en ese momento en que comprendí que había regresado, lo único que podía pensar era en la misión que me había sido encomendada. Los doctores dijeron que yo había estado muerto durante 23 minutos. Me dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Me dijeron que no había explicación médica para por qué no tenía daño cerebral, por qué mi corazón había comenzado a funcionar nuevamente sin complicaciones residuales, por qué prácticamente cada sistema de mi cuerpo había funcionado perfectamente a pesar de lo que había pasado. Ellos hablaban de suerte, ellos hablaban de coincidencia, ellos hablaban de los misterios desconocidos de la medicina y el cuerpo humano. Pero yo sabía exactamente qué había sucedido. Jesús me había traído de regreso porque tenía una misión, no porque fuera especial o porque mereciera alguna consideración divina extraordinaria, simplemente porque había algo que el mundo necesitaba escuchar, algo que la iglesia moderna necesitaba recordar. Desde ese día todo en mi vida cambió fundamentalmente. Cuando voy a mi iglesia y recibo la comunión, no estoy apresurando el proceso, no estoy pensando en mi comida después, no estoy permitiendo que mi mente divague hacia otros lugares. Vengo con hambre, vengo con expectativa, vengo sabiendo que estoy a punto de recibir algo infinitamente precioso. Antes de acercarme a la mesa, examino mi corazón cuidadosamente. Pido a Dios que revele cualquier falta de perdón, cualquier pecado oculto, cualquier barrera que pudiera estar previniendo que reciba plenamente lo que Él quiere darme. He tenido que tener conversaciones difíciles con personas a las que había lastimado. He tenido que pedir perdón incluso cuando era incómodo y vergonzoso. He tenido que perdonar a personas que me habían lastimado a mí. No estoy haciendo esto porque estoy intentando ganarme la gracia de Dios. Estoy haciendo esto porque necesito remover los obstáculos que estoy construyendo en mi propio camino de recepción. Estoy haciendo esto porque quiero que esa transfusión de vida divina realmente penetre en mi ser, que realmente sea absorbida por mi espíritu, que realmente transforme quien soy desde el interior. Y puedo testificar que cuando hago esto, cuando vengo a la mesa de comunión con este nivel de intención, con este nivel de reverencia y hambre espiritual, sucede algo extraordinario. Cuando tomo el pan, no es simplemente un pedazo de masa, es una conexión, es una realidad viva. Puedo sentirla. Cuando bebo el vino, no es simplemente un brebaje que se desliza por mi garganta. Es poder, es fuerza fluyendo en mi espíritu. Puedo sentir la presencia de millones de creyentes a través de los siglos, todos participando en este mismo acto, todos conectados a través del tiempo y del espacio. Puedo sentir la presencia de María, mi Madre Celestial, cuidando, intercediendo, amando, asegurándose de que yo verdaderamente comprenda que no estoy solo en esto, que ella está aquí también, que una madre siempre está cuidando a sus hijos. Y entonces regreso a mi vida ordinaria, pero nada vuelve a ser ordinario de nuevo. Tengo más paciencia, tengo más generosidad, soy más resistente a la tentación, soy más consciente de la presencia de Dios, no solo en el momento de la comunión, sino a través de toda mi semana. Es como si esas transfusiones regulares de vida divina estuvieran transformándome gradualmente de adentro hacia afuera. Semana tras semana, mes tras mes, estoy convirtiéndome más en lo que Dios siempre quiso que fuera. Estoy convirtiéndome más como Jesús, no de repente, no de manera dramática, sino de una manera real, sostenible, transformadora. He estado compartiendo mi historia. Primero fui cauteloso, dudoso, incertidumbre rondando mi mente, pero conforme he visto cómo impacta a las personas, conforme he visto cómo toca sus corazones, conforme he visto cómo despierta en ellas una comprensión de la verdad que siempre ha estado ahí pero que habían olvidado, me he vuelto más valiente.
He visto a congregaciones enteras despertarse cuando comprenden lo que realmente están haciendo en la mesa de comunión. He visto a personas llorar cuando toman el pan y el vino con verdadera comprensión por primera vez en sus vidas. He escuchado testimonios de otros que dicen que tratar la comunión como nutrición espiritual esencial ha revolucionado completamente su fe, su relación con Dios, su impacto en el mundo que los rodea. No todo mundo lo recibe bien. Algunos líderes religiosos tienen sospechas sobre mi experiencia. Algunos teólogos discuten con mi interpretación. Algunos prefieren sus rutinas cómodas y no quieren ser desafiados a aproximarse a la comunión de manera diferente. Y eso está bien. Yo no estoy intentando crear un movimiento. Yo no estoy intentando establecer una nueva doctrina. Simplemente estoy contando lo que Jesús me mostró. Pero aquí es donde quiero hablarles directamente a ustedes que están escuchando, que están leyendo estas palabras. Si llaman a ustedes mismos cristianos, si dicen que están siguiendo a Jesús, entonces la comunión no es opcional, no es un ritual que puedan soportar, no es un símbolo que pueden admirar desde la distancia, es su cable de vida espiritual, es cómo permanecen conectados a la fuente de toda vida, toda luz, toda fuerza divina. Es como reciben transfusiones regulares de gracia divina para combatir la oscuridad que los rodea cada día. Los cristianos primitivos estaban dispuestos a morir por esto. Se reunían en catacumbas, se encontraban en casas escondidas, arriesgaban todo porque comprendían lo que hemos olvidado. Sabían que la comunión era esencial para su supervivencia, tanto espiritual como física. Vivimos en una época donde la comunión se ha vuelto corriente, conveniente, opcional. La encajamos cuando el horario lo permite. Nos apresuramos a través de ella para llegar a potlucks o estacionamientos. La recibimos mientras estamos pensando en 1000 otras cosas y nos preguntamos por qué nuestra fe se siente débil, por qué nuestras iglesias parecen impotentes, por qué el cristianismo parece estar perdiendo su impacto en el mundo. Les digo lo que Jesús me dijo. El poder está ahí, la gracia está disponible, la vida divina está siendo ofrecida, pero deben recibirla intencionalmente. Deben retirar las barreras que les impiden absorber completamente lo que está siendo dado. Deben aproximarse a la mesa no como espectadores, sino como participantes, no como observadores, sino como receptores del regalo más grande que jamás ha sido ofrecido. Mi nombre es Salvador. He estado muerto, y Jesús me mostró la verdad sobre la comunión sagrada. Estoy compartiéndolo ahora porque alguien necesita escucharlo. Alguien necesita comprender que lo que sucede en esa mesa no es simplemente simbólico, es real, es poderoso, es esencial, es la diferencia entre supervivencia espiritual e inanición espiritual. Ahora les pido algo. No acepten simplemente mi palabra sobre esto. Vayan y pidan a Jesús que les muestren. Vengan a esa mesa hambrientos. Vengan con expectativa. Vengan listos para recibir. Y miren qué sucede cuando tratan la comunión como lo que verdaderamente es. Una transfusión de vida divina en sus almas que están muriendo. Una conexión a la fuente de todo poder. Una participación en el mayor misterio de la fe. Sus vidas pueden depender de esto. Su fe ciertamente lo hace. Tomen y coman. Tomen y beban. No meramente en remembranza, sino en conexión vital. El pan es su cuerpo roto por ustedes. El vino es su sangre derramada por ustedes. Y ambos les están ofreciendo algo infinitamente más real, infinitamente más poderoso, infinitamente más necesario de lo que jamás imaginaron. Y aquí les hablo como un hijo de María también. Nuestra Madre Celestial ha estado aquí todo este tiempo, cuidando, intercediendo, amando. Ella quiere que sepan que no están solos. Ella quiere que comprendan que una madre siempre está cuidando a sus hijos, siempre está trabajando para traerlos de regreso a casa, siempre está susurrando palabras de amor y ánimo en los momentos en que más se sienten perdidos. Les invito a todos ustedes a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho.
Suscribirse es una forma hermosa de mantenerse conectado con estas historias que tocan el corazón, que despiertan la fe, que recuerdan la verdad sobre quiénes somos en relación con nuestro Padre Celestial y con nuestra Madre en el cielo. Queremos escuchar de ustedes en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en su vida cuando realmente sintieron la presencia de Dios? ¿Cuál fue la vez que experimentaron algo que no podía ser explicado por la lógica ordinaria? ¿Cuándo comprendieron que estaban siendo cuidados, siendo protegidos, siendo amados por una fuerza mayor que ustedes mismos? También nos encantaría saber de dónde están escribiendo, de qué ciudad, de qué país, de qué rincón del mundo están conectándose con nosotros. Somos una comunidad global de creyentes, y cada voz importa, cada historia es valiosa, cada conexión es un hilo en la gran red de comunión que nos une a todos. Les pido también que compartan este video con al menos 10 personas en su vida. Háganlo como un acto de fe. Háganlo porque alguien que ustedes aman puede estar en un lugar oscuro, puede estar buscando respuestas, puede estar necesitando recordar que es amado y cuidado. Compartan esta historia porque tiene el poder de transformar vidas. Reconozcan en ustedes mismas y en otras mujeres esos momentos cuando sintieron el cuidado maternal de María, cuando experimentaron una intervención divina que no podía ser explicada, cuando fueron salvadas de situaciones que parecían imposibles. Esas fueron sus madres celestiales cuidando. Eso fue el amor de María fluyendo hacia ustedes. Cierro con oración. Que cada una de ustedes, mis queridas hijas de María, caminen con coraje y confianza. Que sepan que no están solas jamás. Que comprendan que su Madre Celestial está siempre con ustedes, cuidándolos, protegiéndolos, amándolos. Que sean fortalecidas con la verdad de que son valiosas, que son amadas, que son dignas de recibir todos los dones que Dios quiere ofrecerles. Que cada acto de comunión que realicen sea una conexión real y transformadora con la fuente divina. Que cada conexión con sus hermanas y hermanos en la fe sea reforzada y profundizada. Que el poder de la fe llene sus vidas y las haga brillar con la luz de Cristo. Que María, nuestra Madre amada, intercedan por ustedes siempre. Que las bendiciones de Dios las acompañen en cada paso. Que caminemos juntas como una comunidad global de creyentes, conectadas a través del tiempo y del espacio por el misterio sagrado de la comunión. Que así sea.